Señores, Juan Pablo Duarte se ideó con un grupo de amigos una república. Y ya lo ha dicho el magistrado Wilson Gómez, enérgicamente instituyó una república que le llamó República Dominicana. Y planteó en ese momento los riesgos que teníamos como país cuando estábamos independizando de los haitianos. Pero desde esa época hasta ahora hemos tenido los riesgos constantemente. Pero aparentemente, doctor, estamos en el momento de mayor evolución de los riesgos que tenemos como país. Y nos gustaría que ustedes, como Instituto Duartiano, nos digan los problemas que tenemos con la migración, con el problema de salud, con el problema de tráficos, con el problema de las bandas, con el problema, muchísimos problemas que el presidente o los presidentes se cansan en todas las cumbres internacionales de decir, este problema no es de nosotros, pero el problema no es así que se resuelve. Díganos los problemas y a ver si podemos buscar soluciones. Sí, hay dos cosas. Nosotros estamos convencidos de que hay que insistir realmente para que la comunidad internacional asuma su rol, porque el problema es el siguiente. La Organización de Naciones Unidas, como la Organización de Estados Americanos, la primera como organismo mundial, la segunda como organismo regional, tienen la responsabilidad, el compromiso y la obligación de acudir en auxilio de un país que se ve en la situación en que está Haití. Es decir, no es que si ellos quieren, es que su razón de existencia es esa. Ahora, ¿qué se ha advertido? Que se ha pretendido, tanto esos organismos como potencias, que la República Dominicana asuma el problema haitiano. Y nosotros tenemos que decirle al mundo que no, que le corresponde a esas entidades internacionales, y a esas potencias que tienen comprometida también su responsabilidad, ir en auxilio, acompañar a Haití en ese proceso, acompañarlo en ese proceso. Sí. Esa es una parte. Y ahí nosotros coincidimos con la posición del Estado, del presidente, que dirige la política internacional, y por supuesto de la Cancillería, que es el ministerio que tiene que canalizar muchas cosas en ese sentido. Ahora, independientemente de eso, nosotros exigimos a las autoridades que administran el Estado que asuman con interés su responsabilidad, por cuanto nos corresponde a nosotros ejercer celo, vigilancia y control de la frontera dominicana. Celo, vigilancia y control. Exactamente. Entonces, se habla mucho, pero uno en la práctica no ve los resultados de lo que se habla y se dice. Migración, como dirección general, si no se le apoya con recursos económicos y materiales, no puede dar las respuestas que demandan las circunstancias, porque no estamos frente a una situación de migración aislada como la que ocurría hace un tiempo. Estamos frente a la presencia masiva, desbordada, incontrolada, de una masa considerable de personas que provienen de Haití, indocumentados, y en consecuencia también los ilegales. Frente a eso no se está ofreciendo la respuesta conforme a la gravedad de lo que estamos viendo. Y de hecho, el pasado director de Migración, Enrique García, decía que no podían las autoridades ingresar al hoyo de Friusa. En Bávaro. En Bávaro, que no podía la autoridad nacional, y eso es sumamente grave. Eso pasó por alto y no se ha visto ninguna acción concreta orientada a ejercer control. Y está pasando que muchas poblaciones de la frontera y semifronteriza, por la falta de estímulo e incentivo del Estado para el habitante de la zona fronteriza, hay un abandono. Y están ahí los que no han podido salir. Y frente a esos abandonos hay la ocupación de haitianos y haitianas que hacen de esos poblados parte de su territorio prácticamente, porque predominan. Y hay además un paso fluido por el sur de la República
porque no se está controlando la frontera del todo. La frontera no son esas puertas, esos portones que se ven ahí. 300 y pico de kilómetros. Entonces eso necesita un esfuerzo tecnológico, eso necesita de instalación de cámaras, eso necesita de una presencia importante militar que no puede estar en frontera porque no hay una infraestructura que pueda auspiciar una vida digna de un militar en frontera. No hay programas especiales para la frontera como manda la Constitución de la República. Es más, ha habido una irresponsabilidad por parte del Congreso porque el artículo 10 de la Constitución hace una reserva y dice que el Congreso articulará una disposición legal a los fines de que en una franja determinada del territorio dominicano, en términos de extensión superficial, solo dominicanos y dominicanas puedan adquirir la titularidad. Otorga ese privilegio. ¿Para qué? Para preservar una zona estratégica, pero además para garantizar la soberanía terrestre. O sea, brevemente, que ningún haitiano, para que tenga claro la gente, puede adquirir terrenos en una zona en particular. En una determinada franja, que hay que legislar. Que hay que legislar. Y no se ha legislado. ¿Entiendes? Todavía no se ha legislado. Es más, yo sé que existe un proyecto. Tenemos la Constitución. La Constitución tiene un mandato sobre eso. La Constitución manda que se legisle, a que se haga la ley, pero no se ha hecho. Y esa indiferencia, después que han pasado prácticamente 14 años de ese texto constitucional, establecer esa reserva y no haberse hecho nada, significa que hemos sido irresponsables. Porque nadie ha tomado en cuenta, nadie con posibilidad de ejercer algún tipo de incidencia en el Congreso, nadie ha tomado la iniciativa. Y sin embargo, cuando se quiere acelerar cosas en el Congreso, se aceleran y se consiguen rápido. Sí. El tema patriótico, lamentablemente, es un tema que no parece importarle a quienes tienen gravitación en la vida nacional. No solo en la parte política oficial, sino también en la parte social y en la parte empresarial y en todos esos factores de poder que hay en la vida dominicana. Entonces nosotros tenemos una preocupación sincera y sentida al ver esa indiferencia. Y le voy a decir, y me excusan, mire, nosotros lo que hemos hecho es incentivar bastante la presencia haitiana en el territorio nacional. Aquí no se ha aumentado el salario mínimo de los dominicanos, pero sí se aumentó el salario de los trabajadores agrícolas, de los de la construcción. Se estableció un régimen para las trabajadoras domésticas, que inclusive tan desbordante que era más elevado lo que iba a recibir una doméstica que lo que la persona que la tenía en la casa podía estar percibiendo cuando la dejaba en servicio en su vivienda. ¿Entiende? En Haití se le exige a las parturientas el pago de determinada tarifa. Aquí no se exige nada. En Haití el 82% de los niños no van a las escuelas porque no hay incentivo ni atractivo, ni responsabilidad en ese orden. Aquí entonces se quiere llevar a la escuela a niños que no están documentados, pero esos niños tienen un incentivo especial y las familias haitianas lo saben. Y va el 100% de los niños haitianos a la escuela. ¿Por qué? Porque hay calzado, hay uniforme, hay libros, hay merienda, hay desayuno, hay almuerzo y encima de eso 1,000 pesos, ¿verdad? Por cada hijo. Por cada niño como incentivo. Sí. Claro que van a ir a las escuelas, con el problema de que no quieren rendirle tributo a la simbología patriótica y se resisten. Por el contrario. Exactamente, y se resisten a ponerse de pie frente a la interpretación del himno. Cuando se sube, se baja la bandera, etc. No se paran. No. Siguen caminando como si nada. Entonces, esas son cosas que si bien uno tiene que hacer un esfuerzo por darle cobertura, porque no es que no se le dé cobertura, pero hay que saber cómo, para que eso no se constituya en un estímulo adicional para la presencia de haitianos en la República Dominicana. Entonces nosotros decimos, pero ¿cómo se mejoran las condiciones de este sector y los dominicanos que reciben una pensión todavía de escasos centavos? Y el salario mínimo sigue siendo insignificante con respecto a los precios de la canasta familiar.
Entonces esas son cosas que nosotros tenemos que reflexionarlas. Sí. ¿Para qué? Para que se corrijan. Claro. Porque nuestro deber es procurar una colaboración, ¿verdad? Para que se vean los problemas que no se advierten y que tienen que ser advertidos. A mi entender, yo siempre he percibido que una cosa es lo que estamos pidiendo en los organismos internacionales, ese apoyo de las potencias internacionales que vengan a hacerse cargo, que la República Dominicana no tiene los medios ni de cómo hacerse cargo de la situación internacional. Pero sin embargo, en el accionar diario del mismo Estado, del gobierno, el mensaje que se mande otro, precisamente por ese tipo de disposiciones que usted acaba de señalar. O sea, hay una serie de incentivos que, aunque no se menciona, no van dirigidas única y exclusivamente al nacional haitiano, pero no, la realidad de la República Dominicana es que la gran ilegalidad en la migración es precisamente proveniente de ese país. Entonces estamos implementando políticas que en realidad lo que van en detrimento de ese mensaje que estamos mandando a nivel. Entonces, en otras palabras, yo siempre lo he encontrado como un tema de populismo. Una cosa es lo que yo promuevo, lo que digo, y otra cosa es con lo que mis actos yo estoy demostrando que estoy realizando. Sí, es una contradicción abierta, sin lugar a dudas. Nosotros creemos que debe tomarse este asunto con mucha seriedad. El problema migratorio ya no solo es un problema de esa naturaleza migratoria, es un problema de seguridad nacional lo que está planteado. Claro. Nosotros tenemos un estado inviable. Bueno, hay violación de leyes. Claro. Tenemos, se dice que hay incluso células terroristas. Claro. El tráfico ilícito de drogas es el día a día. Hay gobierno. Y este intercambio comercial puede estar influenciado por todo ese tipo de Mire, hay una situación de caos y anarquía que sin duda es una amenaza seria para la República Dominicana. Nosotros estamos entre los países, y cuidado si el país, con mayor estabilidad en los momentos actuales de América. Se reconoce siempre a Costa Rica como un país de mucha estabilidad, pero nosotros hemos estado dando demostraciones, primero, de un país que se impulsa a través del tiempo hacia un futuro más promisorio. Los políticos y toda la sociedad dominicana ha entendido eso después de la experiencia del golpe de Estado contra Bosch y lo que sobrevino luego de la Revolución de Abril y otras incidencias. Y hemos entendido que la mejor manera es de llevar las cosas por la vía democrática y respetando todo. Eso es así. Ahora nosotros tenemos que entender que eso se preserva y que la manera de preservar eso es trabajando seriamente en controlar la frontera. Pero mire, doctor, ¿cómo se puede resolver este problema? Porque nosotros tenemos años pidiendo eso. Y los gobiernos, en la medida que llegan, abren más. Porque aunque, como dice usted y Arnaldo, el mensaje es uno y lo que hacemos es otra cosa. O sea, esa frontera está abierta prácticamente. Y hay muchos militares que están ahí, que parece que es un premio mandarlo para la frontera. Antes era un castigo, ahora es un premio. Pero evidentemente que la frontera es tan larga que no es posible ahora mismo, mucho menos tenemos un muro que no sabemos bien qué es lo que es, si es un muro o una instalado, incluso perdiendo el espacio territorial de República Dominicana. Porque una vez cuando se abandone cuando esté ese muro y se abandone esa área, ¿qué va a pasar con esa área? No, eso se ha explicado que es una zona más que nada para... Una zona franca, ¿no? No, para el control más allá de lo que es la línea de... O sea que de aquel lado militar dominicano van a ser igual. Exacto, eso se ha dicho y puede ser entendible. Ahora el problema es el siguiente. El problema es que no se advierte una voluntad ahí. real, cierta, inequívoca, de ejercer control de frontera. Porque si se denuncia que hay corrupción y no se adoptan medidas dirigidas a ponerle control a las acciones de corrupción, porque si bien es cierto que la corrupción no puede desarraigarse del todo, pero se controla. Sí. Eso puede controlarse. Mitigarla.
Eso puede controlarse, pero se necesitan acciones concretas. Sí. A ese militar que está en frontera, usted tiene que hacer una réplica de lo que hay en San Isidro. Un proyecto habitacional del Estado, que estén ahí. Que viven ahí. Que estén ahí, pero eso del Estado. Familia. Con su familia. Sí, sí. Que tengan supermercado. Sí, sí, sí. Que tengan las facilidades de centros de educación. De pertenencia. Hospitales. Que tengan instalaciones deportivas. Igual que San Isidro, que es un buen proyecto. Sí, seguro. Y entonces, ese militar que está en frontera, protegido, con su dignidad debidamente respetada y tomada en cuenta, con esa facilidad usted tiene por lo menos, primero, un militar que sabe que si falla se va a rodar con su familia. Sí. Uno. Número dos, que usted puede ejercer control y saber el comportamiento de ese militar. Cuándo llega, cuándo sale, con quién anda, cuál es su comportamiento familiar, etcétera. Usted garantiza ahí, por lo menos esa parte. La otra parte es que dice la Constitución de la República que hay que establecer planes que privilegien frontera, planes económicos, desarrollo social, desarrollo turístico, inclusive una programación especial con los medios de comunicación para que se mantenga la dominicanidad. Y yo diría más, que Indotel asuma la responsabilidad de controlar la radiodifusión de manera que no haya esa presencia de las frecuencias y de las emisiones haitianas en el territorio nacional. Sí. ¿Por qué entran las emisoras haitianas? Porque usted entra al dial, a la frecuencia amplitud modulada, y no hay emisoras de radio dominicana. Está en blanco. Y todas esas frecuencias son del Estado. Están ahí. Y el Estado las da para que se exploten y no se están explotando. Ya. Pero el Estado tiene que intervenir. Es así. Bueno, nosotros mismos en el instituto hemos procurado que nos asignen un par de frecuencias para hacer una difusión especial. Exacto, de AM o de FM. Porque nosotros tenemos una emisora digital 24 horas, hacemos una programación especial que incluye la historia, incluye la cuestión patriótica, incluye la música nacional, la música internacional, espacios especiales donde se tratan los temas dominicanos de carácter geográfico, histórico, literario, etcétera. Nosotros podemos llevar esa programación, pero no nos dan la facilidad. Vamos a hacer una pausa, doctor, y venimos con el tercer y último segmento, con estos temas tan interesantes sobre la situación de República Dominicana y Haití. Nuestros vecinos haitianos, pero lo que queremos es que cada quien viva en su sitio. Correcto. Y que el que emigre sea una persona que tenga los elementos legales para poder migrar y volver a su patria de nuevo. Yo creo que a ellos realmente les gusta Haití, pero lógicamente, usted usa una palabra ahorita, pero también ellos son migrantes económicos, y eso entenderlo, pero la culpa de eso no tiene República Dominicana. Como al dominicano le gusta República Dominicana y migra, pero sí, busca migrar de forma legal. Legal, y vuelve. Vamos a hacer la pausa.